Julián David Orozco, del programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Le vamos a presentar un proyecto que evalúa el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Para este proyecto hemos utilizado una nevera convencional que trabaja con vapor R12. Hemos utilizado sensores de temperatura LM35, como podemos observar en cada uno de los puntos del ciclo de refrigeración. A la salida del compresor, uno a la salida del evaporador, y estamos midiendo las temperaturas a la entrada y a la salida de la válvula de expansión. Y tenemos un sensor de temperatura con el cual estamos midiendo la temperatura interna del evaporador, como podemos observar acá. Bueno, hemos utilizado también un circuito electrónico, el cual me va con amplificadores operacionales que me amplifican las señales de salida de los sensores de temperatura. Aquí también tenemos el sensor de temperatura ambiente. Tenemos un multiplexor análogo, un HI 508, el cual tiene 8 entradas análogas de voltaje y me escoge con una combinación binaria cuál de esas quisiera evaluar. Y por último, a la salida, un amplificador operacional dual, el cual me va a disminuir la señal de voltaje que yo amplifique. Y tenemos divisores de voltaje de las salidas del PLC, que son de 24 voltios, y para yo conmutar el multiplexor utilizo solamente señales de 5 y de 0. Tenemos una fuente para alimentación del circuito electrónico. Tenemos un PLC Tinget con su respectivo módulo análogo y con sus entradas de voltaje. Y por último, para evaluar el sistema vamos a utilizar el programa InduSoftware Studio con una licencia educativa, la versión 7.1. Bueno, entonces a continuación vamos a describir cómo funciona el proceso de refrigeración. Primero vamos a conectarle el dispositivo. Bueno, entonces podemos observar que la nevera empezó a comprimir el vapor. Bueno, para este induso hemos utilizado una comunicación de tipo Modbus RTU a través del SCADA y el PLC. Entonces, para empezar el ciclo de refrigeración, a evaluarlo, nosotros vamos a iniciar primero que todo el proceso. Entonces iniciamos el multiplexor. Entonces, ya teniendo iniciado el multiplexor, nosotros podemos empezar a evaluar las temperaturas. Entonces, como primera medida vamos a empezar a evaluar la temperatura de la salida del evaporador. Ahí vemos que tiene una temperatura aproximadamente de 35 grados, porque viene vapor sobrecalentado. Y vamos a continuar evaluando la temperatura de salida del compresor. Como podemos observar, va aumentando porque el gas se va comprimiendo, y a medida que él va comprimiendo el gas, él se va sobrecalentando. Entonces ahí podemos observar que la temperatura va aumentando. Bueno, seguimos, ahí tenemos una temperatura por ejemplo de 63 grados. Como nosotros sabemos, cuando el gas es comprimido, él pasa por un condensador, que es como tipo de radiador, con el fin de enfriar un poco el gas. Entonces aquí tenemos una temperatura de 64 grados. Vamos a censar la temperatura de la salida del condensador, vemos que es un poco menor, de 38 grados. Él tiene que estar a una temperatura mayor a la temperatura del ambiente para poder disipar el calor. Con este otro botón vamos a censar la temperatura ambiente que tenemos en el momento, que es aproximadamente 28 grados. Ya seguimos con el ciclo de refrigeración. Aquí en esta parte de la válvula de expansión, él lo que va a hacer es convertirme ese gas que viene y me lo va a bajar de temperatura. Pero aquí vemos que la temperatura es un poco parecida, de 39 grados. Bueno, y ahí después de la válvula de expansión, él me va a entrar a la temperatura, vamos a entrar a medir la temperatura que está interna en el evaporador, como podemos observar acá. Que ahí vemos que va disminuyendo de acuerdo al tiempo que vaya a durar el proceso de refrigeración. Ahí tenemos 11 grados. Si observamos la temperatura de salida del compresor, vemos que ha aumentado un poco más. Ya estamos en 68 grados. Bueno, adicional a esta pantalla hemos mostrado también la gráfica pH del ciclo de refrigeración. Aquí podemos observar que el vapor empieza a comprimirse hasta llegar a un punto crítico, que es donde el gas va a estar en líquido y va a estar en vapor, pero va a tener que conservar la misma temperatura. En esta parte estamos evaluando la temperatura de salida del compresor. Aquí tenemos la temperatura, el delta de sobrecalentamiento, y vemos que la temperatura del compresor llegó a 70 grados.
Aquí podemos también observar la temperatura del ambiente, que es de 29 grados, que como estábamos viendo en el proceso anterior. A la temperatura de salida del condensador vemos que está en 40 grados, un poco menor a la temperatura de la salida del compresor. Evaluamos la temperatura de la salida de la válvula de expansión. Y finalmente vamos a ver también la temperatura interna del evaporador. Entonces, como podemos observar, en esta parte de la gráfica tenemos el delta de sobrecalentamiento y aquí tenemos el delta de subenfriamiento. Y tenemos la gráfica que la presión del gas de R12 en este momento me llegaría hasta 100.000 kilopascales, que es una temperatura aproximada. Bueno, este sería pues el procedimiento que tenemos evaluando y el software que hemos utilizado como el software estudio, que es el que tenemos en licencia educativa en la Universidad Tecnológica de Pereira.